bueno poder compartir con cada uno de ustedes desde los estudios de 3ABN Latino aquí al sur de Illinois. Mi nombre es José del Valle para servirles en este lugar. Tenemos hoy una predicación especial porque es el momento de la adoración. Es el programa Hora de Adoración, que usted ha estado estudiando la palabra de Dios ya desde hace un tiempo cuando comenzó este programa, y nos han llegado, ¿verdad?, testimonios de personas que han estado aceptando a Cristo Jesús y saben cada vez más de la palabra de Dios por medio de este programa. Así que agradecemos a todas esas personas que nos sintonizan a través de la televisión, de la radio, de las redes sociales y todos los medios donde se difunde este mensaje. Hoy queremos pedir la bendición de Dios para que Él pueda dirigirnos. Así que, por favor, acompáñeme en esta plegaria. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Oh Creador del cielo y de la tierra, le agradecemos porque sabemos que eres Dios sobre todas las cosas y sabemos que está usted aquí, Señor, como poderoso gigante y con nuestros amigos, oh Dios. Gracias porque nos escuchas, pero gracias, Señor, porque nos hablas a través de esas palabras, esas instrucciones, Señor, que nos dan consuelo, nos dan aliento, que nos dan esperanza, y que a través de ese ministerio profético que has dado para que nosotros podamos hoy leer las Sagradas Escrituras y recibir de ella, oh Dios, todo lo que nos ayuda a tener una vida buena, en abundancia, Señor, una calidad buena de vida, con esa visión espiritual que nos ayuda a poder dirigirnos hacia el camino de la verdad, oh Dios. Oh Padre, te pedimos que nos abras nuestros ojos espirituales para poder discernir cuál es la verdad que ha sido revelada, y las personas que hablen hoy día, Señor, podamos decir, sí, esto es de Dios, esto no es de Dios, y que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros cabal, oh Dios. Así que gracias por tu amor, por tu fidelidad, y porque sabemos que nos has dejado una carta de amor, porque quieres que nosotros vayamos contigo al reino de los cielos en tu segunda venida. Así que queremos prepararnos, Señor, y no ser engañados. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien actual, ¿verdad? Hoy día, ¿cómo vamos a saber si un profeta es auténtico o es falso? Porque hoy día usted sabe que usted puede ir a algún canal de televisión y aparece una persona, no, el gobernador de tal país va a ser tal persona, ¿verdad? Como que hoy día hay muchos que hablan en nombre de Dios. El único que se descalifica cuando no habla en nombre de Dios es el mismo profeta, cuando dice así dice Jehová y realmente no se cumple esa profecía porque no lo habló Jehová. El profeta, que antes estaba en el Antiguo Testamento en oficio, estaba todo el tiempo a la orden de Dios, el tiempo completo. ¿Sí? Y entonces esa persona no hacía nada, solamente estaba dependiendo de Dios si él quería hablar o no, porque si Dios dice no voy a hablar, pues él no iba a inventarse algo, pero esa era la persona escogida, o esa era la persona para ello, ¿ves? Esa era la persona, el profeta. Él se dedicaba a eso. Había uno de tiempo parcial, ¿verdad? Podemos hablarlo así. Pero ahora nosotros, como tenemos la palabra ya escrita, entonces no necesitamos ya los profetas de oficio. Ahora, el problema es que se ha perdido la fe de muchas personas hoy día por culpa precisamente de profetas falsos que se han levantado. Y vemos muchos, yo diría, adivinos en las redes sociales. Usted puede ver personas hablando disparates, ¿verdad? Dan fechas y nada sucede cuando se cumple ese tiempo. La misma persona es la que se descalifica cuando dice una profecía y no se cumple, ¿verdad? El verdadero sabor del evangelio, mire, es cuando uno se mete realmente. ¿Usted sabe dónde? Aquí dentro de la palabra de Dios, y comienza ahí el Espíritu Santo a dar una iluminación.
de lo que quiso decir en aquel tiempo el emisor. Y yo estaba también pensando en estos días que solamente fueron 3 veces las que Dios le habló a Abraham. A Isaac le habló una sola vez. Y ahora aparece gente pecadora que Dios le habla cada rato. ¿No se le parece a usted un poco raro esto? Bueno, déjeme decirle una cosa. A veces el estado anímico de la persona, el estado del día puede producir sueños y puede producir cosas que parecen hasta visiones. Algo que influenció al subconsciente puede traer figuras a la mente y el problema es que puede decir al otro día cuando se levanta, no, es que yo quiero ahora testificar de que Dios me reveló una cosa, cuando realmente fue que fue influenciado el subconsciente por las cosas que pasó en el día. Una vez yo me comí a las 12 de la noche un buen plato, ¿verdad?, de comida pesadita y eso produce también sueños y visiones a veces, ¿verdad? A veces podemos ver cosas en la noche porque inclusive están los sueños y hasta pesadillas nos dan si comemos tarde en la noche. O sea, el problema es precisamente que nosotros podemos pensar que estamos teniendo una revelación divina cuando realmente es algo natural del cuerpo humano porque, por ejemplo, usted tiene problemas con el jefe y se acostó con miedo. Entonces se te aparece en el sueño bestias, leones, rugientes y todo en el sueño. Y cientos de personas están haciendo eso, hablando lo que Dios no le ha dicho. O sea, Dios no le ha dicho nada. Entonces eso es lo que hoy nosotros vamos a estudiar de acuerdo a la palabra de Dios, cuáles son esas características para nosotros poder discernir e identificar por medio del Espíritu Santo de la palabra de Dios. Hoy día las propias redes sociales están desarmando a estas personas. Ya cuando se acabe todo esto que está sucediendo, que estamos muy centrados en redes sociales, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero vamos a la Biblia, vamos a ver cuando leemos la palabra de Dios que existe el don de profecía y en este momento está vigente el don profético, ¿verdad? Y pues es cuando el Espíritu Santo toma a la persona, entonces él transmite al receptor esa emisión del mensaje y se cumple esa profecía. Entonces, esa profecía bíblica son las reales, las verdaderas, ¿verdad? Entonces, la profecía ya está hoy día escrita. Quienes hacen esas cosas, hoy día, lamentablemente, a mí me da vergüenza, ¿verdad? Son una vergüenza para nosotros los que respetamos a Dios y no tomamos el nombre de Dios en vano, que es el tercer mandamiento de la ley eterna de Dios. Pero fíjese que ese detalle, que la predicación del futuro, fíjese, no es la tarea esencial del profeta como tal. O sea, el profeta no necesariamente está siempre hablando del futuro, ni parte de todos esos mensajes dados por los profetas. El don de profecía como tal fue indispensable para la fundación de la iglesia en los tiempos del Nuevo Testamento. Y fíjate que también es el guía constituido para la iglesia remanente de Apocalipsis, capítulo 19, el verso 10, cuando dice allí, yo me postré ante sus pies para adorarle, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy bien, así que ahí podemos ver que alguien que recibía instrucciones de Dios y luego las palabras que transmitía a la gente, pues como que tienen que haber unos aspectos que reflejen las normas descritas en la palabra de Dios. Nosotros podemos ver la parte de los videntes, ¿verdad?
nosotros podemos entender el vidente de una manera hoy día, pero en el registro sagrado, cuando vamos a los originales, también se le llama vidente al profeta. Y no fue un uso muy común, sino que eran personas, ¿verdad?, escogidas allí en el término de la mente hebrea. Y entonces pues se usa con mayor frecuencia la palabra Navi para este tipo de profetas, pues designa al vocero de Dios como un vidente que era el que decía la voluntad de Dios, y como profeta, el Navi, para transmitir a otros. Y ellos exponían y explicaban entonces la voluntad de Dios, el mensaje que Dios le dio por medios sobrenaturales al profeta. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de que hay profetas verdaderos y también existen entonces los profetas falsos. Y podemos ver que debido a la sequía, por ejemplo, ¿verdad?, en el pueblo israelita estaban enfrentando esa sequía, y Elías le propone al rey Acab reunir al pueblo. Y reunió entonces a los profetas en lo alto del monte Carmelo y le dijo: hagamos una prueba para ver quién es el verdadero Dios. Tienen que decidirse. Si Jehová es el Dios verdadero, pues síganlo. Pero si Baal, entonces id en pos de él. Al verdadero, sígalo. Ahora vamos a hacer una prueba, le decía. Los 450 profetas de Baal deben preparar una ofrenda y llamar a su Dios. Yo también voy a preparar una ofrenda y a llamar a Jehová, ¿verdad?, con Elías. Entonces, el Dios que responda enviando fuego es el verdadero Dios. Y entonces el pueblo acepta la propuesta y entonces los profetas de Baal preparan la ofrenda. Estuvieron llamando a su Dios, mire, todo el día. ¡Oh, Baal, respóndenos, Baal! Y no respondía. Entonces, ¿qué hacía Elías? Se reía, se burlaba de ellos. Llámenlo con toda su fuerza. A lo mejor está dormido porque él es un Dios. Necesita a alguien que lo despierte probablemente. Y se hizo casi de noche y los profetas de Baal siguieron llamándolo, pero nadie le respondía. Entonces Elías, ¿qué hizo? Elías puso su ofrenda en un altar y le echó mucha agua por encima. Y luego oró: oh Jehová, que el pueblo vea que tú eres el Dios verdadero. Y enseguida Jehová viene y envía el fuego del cielo para quemar toda aquella ofrenda empapada en agua, y la gente gritó allí y reconoció: Jehová es el Dios verdadero, alabado sea el nombre de Dios. Ahora Elías dijo: miren, no deje que escape ni un profeta de Baal. Y allí vemos entonces la historia. Ese día mataron a los 450 profetas de Baal. La Biblia, fíjese, nos ha estado advirtiendo, nos avisa que en estos últimos días, antes de la segunda venida de Jesús, se habrán levantado falsos profetas. Por eso cuando vamos a las señales de Jesús en Mateo capítulo 24, podemos leer los versos 3, el verso 5, el verso 11, también el 24, y allí Mateo nos exhorta. Vamos a leer allí la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, verso 3, el verso 5, el verso 11. Y también voy a cerrar entonces en el verso 24. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? Verso 5. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Verso 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. El Evangelio de Marcos
en el capítulo 13 también podemos ver uno de los ejemplos cuando vamos del capítulo 13 en los versos 3 hasta el 8 de también el Evangelio de Marcos. Repite allí la misma advertencia de que pues van a haber falsos profetas. Así que debemos estar alerta con los ojos abiertos porque existe peligro del engaño y del descuido. Lucas capítulo 21 también podemos ver esa advertencia en el verso 7, el verso 8 también, donde también están las señales que anticipan el fin y allí dice que entonces le preguntaron al maestro diciendo, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces él dijo, miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca. No vayan en pos de ellos. Comienza aquí la Escritura a abrirnos los ojos, ¿verdad que sí? Ahora, la buena noticia es que el hecho de que habrán falsos profetas, pues indica también de que pues hay también que esperar profetas buenos, profetas legítimos, profetas que sí sean auténticos en los tiempos finales de esta tierra. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3, también vemos allí parte de esta advertencia cuando habla de los falsos profetas y maestros. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que inducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta llegar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Verso 2. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con las palabras fingidas. Desde hace un tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Pedro predice la llegada de herejes y los describe como sigilosos, como de conducta vergonzosa, como codiciosos que se aprovechan de los creyentes a través de esas falsas doctrinas que enseñan y hasta manipulan. Primera de Juan, en el capítulo 4, el verso 1, vemos entonces allí esta última advertencia que vamos a leer cuando habla de cuando estamos discerniendo los espíritus. Dice así la palabra de Dios. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Se puede poner a prueba un espíritu? Bueno, sí, examinando precisamente el mensaje que concuerde con lo que dice Juan, con lo que dicen los demás escritores bíblicos, porque muchos pretenden ser guiados por el Espíritu Santo, pero realmente es otro espíritu. Y las escrituras, cuando estudiamos, hay a lo menos 4 pautas generales para las cuales nosotros podemos estudiar y saber que un profeta es genuino, auténtico, ¿verdad? O también pues podemos saber si es falso. Y vamos entonces al siguiente texto bíblico, que también allí encontramos otros criterios para poder distinguir espíritus y profetas. Vamos aquí al mensaje del profeta auténtico que concuerda con la Biblia, y por eso los invito a leer en Isaías el capítulo 8, el verso 20. Es un texto que muchos de ustedes creo que se conocen, espero que sí, y si no, lo aprenden aquí, ¿ok? A la ley y al testimonio, si no habla de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido.
Isaías capítulo 8, verso 20. Y es que la Biblia presenta más de 4 piedras de toque para aplicar a los que hablan en nombre de Dios por profecía. También hay personas que hacen cierto tipo de milagros y dones, y la Biblia también nos habla de eso. Así que estos exámenes son esta artimaña, ¿verdad?, que podemos tener de acuerdo a la Biblia para entonces saber cuál es la voluntad revelada de Dios. Muy bien, podemos ver también que el profeta auténtico exalta al verdadero Dios. Y para eso los invito a ir a Deuteronomio capítulo 13, versos del 1 al 4. Deuteronomio capítulo 13, versos del 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor. Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te da una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te predijo, al decirte vamos en pos de otros dioses que tú no conociste y sirvámosle, no escuches las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque el Señor tu Dios los estará probando para saber si aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. En pos del Señor su Dios andarán y a Él temerán. Guardarán sus mandamientos y escucharán su voz, a Él servirán y a Él serán fieles. Ni siquiera los milagros se pueden aceptar así, simplemente absoluto y ya, no. Hay una razón para validarlo y es que debemos estar junto a Dios, ¿verdad? Esa persona o ese milagro debe estar en lealtad con el único Dios verdadero. Y por eso podemos ver también el siguiente punto, que es que el profeta auténtico va a obedecer y va a enseñar la ley de Dios. Por eso en Segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 19, y también el verso 20 podemos ver uno de los ejemplos, y también en Deuteronomio 13, 4 más adelante. Así que Segunda de Crónicas, capítulo 24, el verso 19 y 20, nos dice así la palabra de Dios. Sin embargo, les sirvió profetas para que los hicieran volver al Señor, y esto los amonestaron, pero ellos no escucharon. Entonces el Espíritu de Dios invistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, quien se puso de pie donde estaba el más alto que el pueblo, y les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos del Señor? No prosperarán por haber abandonado al Señor. Él también los abandonará. Y es que en su bondad Dios se esforzó para que su pueblo volviera a las sendas de justicia. Se enviaron profetas para que fueran claros en los resultados que vendrían si el pueblo continuaba desobedeciendo. Solo se conoce por nombre a uno de esos profetas, y era Zacarías, ¿verdad? En ese momento. Y vamos a ver entonces el segundo texto que les mencioné de Deuteronomio capítulo 13, el verso 4, el verso 4 de Deuteronomios capítulo 13. En pos del Señor su Dios andarán y a Él temerán, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz, a Él servirán y a Él serán fieles. Andar y caminar con Dios, fíjese, es el deber más básico, ¿verdad?, que tiene cualquier creyente. Es importante seguir el orden de las palabras de Dios. Así que vamos a ir a la Biblia. Cada creyente debe pues poner en práctica esto. Cuando vamos a las palabras en hebreo, se enfatiza acerca de esa parte de una manera radical. Nosotros podemos ver que se indica que se debe andar en pos de Dios y de más nadie. Los mandamientos son el amor de Dios.
expresado ahí en las actitudes, en las acciones hacia Dios. Pero no solamente hacia Dios, también el amor al prójimo, en las acciones hacia el prójimo, hacia las demás personas. Ahí vemos el carácter de Dios. Así que nosotros podemos también ver las predicaciones de un profeta auténtico, que cada vez que él profetiza se cumple lo que dice. Deuteronomio capítulo 18, versos 21 y el verso 22. Allí podemos ver uno de los ejemplos cuando leemos: puedes decir en tu corazón, ¿cómo discerniremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en nombre del Señor y no se cumpla ni acontezca lo que dijo, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él, o sea, no lo respetes. Un falso profeta que tuviera blasfemia, pretendiendo poseer autoridad divina, sería peligroso, sería algo engañador. Y recuerdo durante el periodo de las monarquías, los profetas falsos que se opusieron también al ministerio de los verdaderos profetas de Dios, y casi siempre ponían como que en el pueblo esa falsa sensación de seguridad, y eso no era saludable. Jeremías capítulo 28, verso 9, allí tenemos también el otro ejemplo. En cuanto al profeta que profetiza paz, cuando su palabra se cumpla, se reconocerá que tal profeta verdaderamente lo ha enviado el Señor. Así que Dios había llamado profetas a convocar a la nación a arrepentirse. En su defecto, se concretaría entonces el desastre. Por lo tanto, era responsabilidad del profeta, ¿verdad?, que profetiza paz, mostrar entonces que sus profecías pues se habían cumplido en algún momento. El cumplimiento de las predicciones, fíjese que es uno de los criterios para determinar cuál es la autenticidad del profeta. ¿Ok? Y vamos a ver aquí las excepciones del profeta, de algunas profecías realmente, que son las condicionales. Quizá usted ha podido escuchar algo de profecías condicionales. ¿Qué es eso? Bueno, por ejemplo, usted puede ir a Nahum, ¿verdad?, cuando está la historia de Nínive, y ver también la historia de Jonás, ¿verdad?, que usted sabe que antes de la destrucción total de Nínive, más adelante que se habla, ¿verdad?, pues ya Nínive se había arrepentido anteriormente cuando Jonás predicó, porque esa era la condición. Y al arrepentirse, entonces Dios quitó esa mala profecía que venía para ese lugar. ¿Ok? Entonces eso es lo que es la profecía condicional. Dios pone una condición, ¿verdad? Si mi pueblo se humillara, si mi pueblo hace esto, pues entonces no va a pasar esto, ¿verdad? O sea, y Dios tiene misericordia, así que Él nos da esas advertencias y nos dice también que puede suceder la parte de la profecía condicional. Ahora, vamos a ir al siguiente punto acerca del profeta de Dios que es auténtico, también proclama los mensajes de Dios y no lo que la gente quiere oír. Hoy día como que hay mucha gente que va y llena estadios por ver a un profeta que le llene los oídos de palabras bonitas, pero realmente la posición del profeta no era fácil. El que era profeta no quería ser profeta porque sabía lo que venía. Cuando vamos a Primera de Reyes, capítulo 22, versos del 4 al 8, allí podemos ver también de estos ejemplos que nos pueden ayudar en la comprensión. Luego preguntó Josafat: ¿irás conmigo a la guerra a Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel:
yo soy como eres tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Además, Josafat dijo al rey de Israel: por favor, consulta hoy la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les preguntó: ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad o desistiré? Ellos respondieron: sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Entonces preguntó Josafat: ¿no hay aquí todavía algún profeta del Señor para que consultemos por medio de él? El rey de Israel responde a Josafat: todavía hay un hombre por medio del cual podríamos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco, porque no me profetiza el bien, sino el mal. Es Micaías, el hijo de Imla. Y Josafat responde: no hable así el rey. Probablemente no eran profetas de Baal estas personas que estaban en este texto, ¿verdad? Probablemente Acab quizá hubiera ofendido a Josafat, quien claramente había pedido que consultara a un profeta de Jehová, convocando entonces a esos supuestos profetas que eran de una deidad pagana. Y ellos pues pretendían hablar en nombre de Jehová, pero eran falsos profetas. Entonces, vamos aquí a la palabra hebrea que se usa para Jehová, es Adonai. Entonces, no se está usando Yahweh, Yahweh, como otros pueden pronunciar. Podría aplicarse a cualquier Dios cuando hablamos de la palabra Adonai, ¿verdad? Porque se considera como Señor. Entonces, ahí puedo decir, no, el Señor, ¿verdad? Como que, ¿verdad? Entonces, cuando vas al único Dios verdadero, pues entonces la Biblia se refiere más por Jehová. En las versiones de nuestra Biblia en español, quizás Reina Valera, puede usted notar Jehová o puede notar el Señor en versiones más adelantadas. Y entonces se utilizan esas dos palabras, pero en este es Adonai la que se usa. Entonces, Señor puede ser utilizado para otros dioses. Entonces, si se hubiera tratado de profetas de Baal, pues podría haberse esperado que usaran el término Baal, pero ellos usaron Jehová. Entonces, más adelante, esos mismos profetas claramente vemos que usaron el término Yahweh o Jehová, que lo estaban aplicando a su Dios. Entonces, el rey de Judá estaba claramente desconforme con estos profetas de Israel, pues estaban indicando que debían ser colocados en una categoría muy diferente de los profetas del único Dios y el Señor verdadero, Jehová. Con todo, de aquí en adelante, la palabra Yahweh o Jehová es utilizada tanto por el verdadero profeta de Jehová como por los profetas falsos. Podemos ver ahora el siguiente punto, ¿verdad? Acerca del profeta auténtico que pues proclama la encarnación de Jesús también, ¿ya? Sabemos entonces que así como dijimos en este punto, el profeta verdadero no habla lo que la gente quiere escuchar necesariamente. Y entonces podemos ver que el profeta auténtico reconoce esa encarnación de Jesucristo. En Primera de Juan, capítulo 4, el verso 2 y el verso 3, allí podemos ver esta siguiente declaración. En esto conozcan el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo,
del cual han oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Reconocer la verdad de la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios es uno de los datos más importantes que tiene el profeta. Eso es esencial, eso es básico. Tiene que reconocer a Jesús, ¿verdad? Que Él vino, ¿verdad? Allí en la primera venida. Y también debe revelar en la vida el efecto de creer en esa doctrina, porque si no vive lo que predica, pues entonces también se le cae el kiosco. La plena interpretación exige más que aceptar. O sea, no solamente es hablar algo, no es enseñar algo y ya. Tiene que vivir lo que predica, ¿verdad? Una vida llena de Cristo debe ser ese profeta. Y cuando vamos un poco más aquí a hablar un poco acerca de lo relacionado a la teología, el pretérito perfecto del verbo griego indica que el Salvador no había venido de una manera transitoria en carne humana y después la dejó, sino que todavía retenía tanto esa naturaleza humana como la divina. Así que era un representante humano en el cielo, aunque también era divino, 100%, pues es miembro de la deidad. El que dice que Jesús vino en carne demuestra el origen divino del Espíritu que lo está moviendo. Por eso podemos ir ahora al siguiente punto. El profeta auténtico, mire, no tiene una actitud materialista. Hoy día eso es muy importante recalcarlo. Cuando vamos a Miqueas capítulo 3, versos 9 al 8, podemos leer allí este ejemplo que pasó. Oigan pues esto, oh jefes de la casa de Jacob y magistrados de la casa de Israel, que hacen abominable el juicio y pervierten todo lo que es recto. Ustedes edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Sus jefes juzgan por soborno. Sus sacerdotes enseñan solo por paga. Y sus profetas predicen por dinero. Y se apoyan en el Señor diciendo, ¿acaso no está el Señor entre nosotros? No vendrá el mal sobre nosotros. Por tanto, por culpa de ustedes Sión será arada como campo. Jerusalén será convertida en un montón de ruinas y el monte del templo en cumbres boscosas. Ya ustedes ven lo que pasó ahí, mire, por dinero. En los versos 9 hasta el 12 se repasa brevemente la iniquidad de los gobernantes, ahí en Miqueas 3, y estos gobernantes, estos sacerdotes, estos profetas, se anuncia allí la venidera destrucción de Sión y de ese templo. Y entonces el profeta condena intrépidamente a los que debieran haber sido los dirigentes en rectitud por haber rechazado el juicio y haber pervertido todo el derecho, los que debían de haber sido ejemplos de pureza, los que debían ser los protectores, los que debían ser los guardianes de la justicia y de la equidad, estaban haciendo algo malo de las leyes de Dios y del hombre. También podemos ver el profeta que es real y verdadero, lleva buenos frutos, como lo vemos en Mateo capítulo 7, verso 16. También vemos en los versos 18 hasta el verso 20. Lleva buenos frutos. Por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán.
está bien claro allí, ¿verdad?, que por los frutos se conocen. Y es interesante que las ovejas tienen una habilidad especial para detectar a los lobos. Por su porte, por su conducta, por su manera de vivir, estos falsos profetas no demuestran su verdadero carácter. Y entonces las ovejas tienen esa parte especial que el Espíritu Santo les da para reconocer quién es un verdadero profeta y quién no, porque estudian la palabra de Dios, conocen la voz de su pastor, ¿verdad? Porque ellos vienen con hermosas palabras, vienen con su excelsa profesión, y eso no es una prueba válida de lo que realmente ellos son. Ni puede entonces tenerse esa confianza en esos milagros, ¿verdad?, que se hacen. Porque las palabras, los conoceréis, pueden ser consideradas como una promesa de que las ovejas que conocen la voz de su pastor no van a ser engañadas por esas hermosas palabras de los lobos, quienes aman de verdad la palabra del Señor y están eternamente entregados a la voluntad de Dios, van a obedecer la voz de Dios que habla a sus almas día a día por medio de esas palabras y mediante los consejos que Dios ha dado en las Sagradas Escrituras. En la gran hora de prueba que se avecina, solamente los que conocen y aman la verdad van a poder salvarse de los engaños de Satanás. Y podemos ver evidencias también adicionales que nos ayudan a confirmar la legitimidad de estos profetas. Y los voy a ir mencionando rápidamente. Número uno, cuando está a tiempo el mensaje. Por ejemplo, un profeta que está diciendo va a pasar esto, ¿verdad?, en tal momento, pero cuando ves el reloj, adiós, pero ya esa profecía había pasado. ¿Entiendes? O sea, a veces el profeta te puede decir, o el falso profeta te puede decir una profecía que ya pasó. O sea, tiene que ser de acuerdo a los tiempos ese mensaje. ¿Ok? La naturaleza práctica de los mensajes también es muy importante. Eso, llevarse ahí a la práctica. También podemos ver como tercer punto el fuerte énfasis espiritual de los mensajes. ¿Ok? Hay algo espiritual, hay algo de Dios aquí. ¿Ya? Y también podemos ver la certeza de esos mensajes. Es algo seguro, una experiencia que está definida del profeta. El profeta está seguro de lo que está diciendo. Y también podemos ver que el profeta entrega mensajes que no sufren una influencia de otros. Hoy día, ¿verdad? Hasta pueden ir a redes sociales a buscar información de una persona y van, no, que Dios me dijo algo de ti, ¿verdad? O siguen el chisme de otra persona, o empiezan a preguntar antes de dar la supuesta profecía. También podemos ver que el profeta es inspirado, pero no pierde sus facultades, fíjese. Por eso podemos ir a varios textos bíblicos donde se ve y se muestra eso. Las facultades racionales, el profeta las conserva. Y también podemos ver como séptimo punto que el profeta experimenta algunos fenómenos físicos especiales. Y vamos a ver si podemos nombrar algunos de ellos en lo que nos resta de tiempo. Vamos a ver estos fenómenos físicos que le pasan al profeta cuando está en visión. Y vamos a ver algunos de los más importantes. Número uno, está el punto de la pérdida de las fuerzas. Y ahí vamos a Daniel capítulo 10, el verso 8, donde hay uno de esos ejemplos de que pierde la fuerza. Dice allí, yo pues quedé solo y vi esta gran visión. No quedaron fuerzas en mí, más bien mi vigor se convirtió en debilidad y no retuve mi fuerza. Allí vemos que el profeta pierde la fuerza. Es una de las características. También vemos que
hay una inconsciencia en relación con lo que se está pasando alrededor, lo que está ocurriendo alrededor. Y ahí mismo en Daniel capítulo 10, el siguiente verso, el verso 9, dice: y luego oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí adormecido sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. ¿Ok? Así que ahí vemos también esa parte de que él sabe lo que está sucediendo. Y podemos ir a más textos bíblicos acerca de esto, pero quiero también abrir un paréntesis de algo que está sucediendo mucho hoy día en diferentes lugares, diferentes iglesias. Y es que las personas como que se caen también cuando se le dice una profecía y se caen, y usted ve que la persona fue y se cae para atrás, hacia atrás. O sea, y cuando usted va a la Biblia, usted se da cuenta de que cuando las personas caían hacia atrás en la Biblia, era un juicio de Dios que estaba pasando con esa persona. Podían caer postrados ante la presencia de Dios, ¿verdad? Pero no así como se está viendo hoy día. Y de lo que acabamos de leer aquí en Daniel, es un estado físico de los profetas, ¿verdad? El profundo sueño, o sea, que se queda pasmado. O sea, que se queda allí como que atento, ¿verdad? A eso que está recibiendo. El otro ejemplo de esa inconsciencia de lo que está pasando alrededor es en 2 Corintios capítulo 12, el versos 1 y verso 2. Dice 2 Corintios 12, 1 y 2. Me es preciso gloriarme, aunque no es provechoso. Sin embargo, recurriré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé y si fuera del cuerpo no lo sé, Dios sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Visión? Ok, lo que se ve. Pablo habla de experiencias sobrenaturales, pero al mismo tiempo revela un espíritu de humildad, de dependencia, una dependencia sólida de Dios. Él no se está haciendo algo egocéntrico, él no está alzando su yo. El pecado, fíjese, a nosotros nos ha separado de Dios, pero por medio de Cristo Jesús, el Creador otra vez puede comunicarse con sus criaturas. Las palabras del Señor están indicando procedencia de Dios. Una visión tal puede ser vista por los ojos de la mente, ya se esté dormido o despierto. Y Pablo está hablando de él mismo, porque esta referencia a visiones está en medio de un relato de sucesos relacionados con su propia vida, con su propio ministerio. Y en el verso 7 indica que estas visiones y revelaciones le fueron hechas directamente a él, y usa entonces la tercera persona para evitar la apariencia de jactancia. Juan, también impulsado por su modestia cristiana y humildad, vemos que evita identificarse en el texto. Así que durante la visión hay una completa inconsciencia de todo lo terrenal, ¿verdad? Porque la percepción que se ve y se oye durante la visión, a veces la participación en las escenas, ¿verdad? Que se están presentando ahí, son cosas sobrenaturales. Entonces, la tarea de conciencia son esas experiencias sensoriales normales de la vida. Otro elemento que podemos ver en un profeta es que no respira. Cuando vamos a Daniel, capítulo 10, verso 17, allí nos habla el Señor, nos habla este texto para reconocer, ¿verdad?, que el profeta no respira. Es que dice: ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque desde ahora me faltan las fuerzas y no me ha quedado aliento. El otro punto es que los ojos permanecen abiertos. Números capítulo 24, versos 3, 4, 15 y 16. Vamos rápidamente a esos textos. Entonces pronunció su profecía y dijo:
Dice Balaam, hijo de Beor, que el hombre cuyo ojo es perfecto, dice que escucha los dichos de Dios, el que ve visión del Todopoderoso caído, pero con los ojos abiertos. Israel es bendecido. Nosotros vemos aquí por cuarta vez en ese contexto. Y vamos al verso 15. Entonces pronunció su profecía y dijo, dice Balaam, hijo de Beor, dice el hombre cuyo ojo es perfecto, dice que escucha los dichos de Dios, el que tiene el conocimiento del Altísimo, el que ve la visión del Todopoderoso caído, pero con los ojos abiertos. ¿Vieron entonces ustedes la reacción de Balaam al ver al ángel de Jehová que abrió allí entonces él los ojos? Y en el 15 ven que permanecen abiertos y en el 16 repite como estaba el profeta allí en visión. Y también Dios se comunica con el profeta cuando está recibiendo la visión, como lo vemos en Daniel capítulo 9, el capítulo 10, verso 9 y verso 19. Luego oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí adormecido sobre mi rostro con mi rostro en tierra. Y me dijo, hombre muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y sé valiente. Mientras hablaba conmigo, recobré el vigor, dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y Números, capítulo 24, versos 4, 16, dice, el que escucha los dichos de Dios, el que ve visión del Todopoderoso caído, pero con ojos abiertos. Dios está comunicándose con él. Ahí vemos cómo están abiertos los ojos, permanecen abiertos los ojos del profeta. Y Dios se comunica con el profeta en ese estado. Y podemos ver también varios ejemplos de eso, como lo es Daniel capítulo 9, el verso 19. Números 24 también habla de eso. Y podemos ver cómo el profeta también es transportado, o sea, mentalmente, pero también él lo vive tan real esa experiencia de la visión que no sabe si fue real lo que vivió. Solamente Dios sabe, como decía también el otro texto que leímos de Corintios capítulo 12 hasta el 4. También hay un ejemplo en Ezequiel capítulo 8, versos del 1 al 12. Y por último, se recuperan las fuerzas. Dios no deja al profeta así porque sí, así como está en visión, sino que recupera las fuerzas. Para eso voy a Daniel capítulo 10, versos 18 y verso 19, donde allí vemos cómo el Señor entonces vuelve el profeta a ser recuperado por él. Dice así la palabra de Dios, Daniel 10, 18 y 19. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate, cobra aliento. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. El Señor está dispuesto a también recuperar las fuerzas ante su presencia. Así que vemos también que después de recibir el profeta un mensaje, ese profeta tiene una responsabilidad de poder transmitir el mensaje en su idioma humano al pueblo que lo entienda, ¿verdad? A menudo se da ese mensaje de las siguientes maneras y es verbal, también puede ser por escrito y mediante actos, como vemos en diferentes ejemplos de Ezequiel, de Colosenses, de Jeremías, de los profetas como Ezequiel, Pedro, Juan, y vemos hasta en Samuel ejemplos de esta índole. El Señor quiere decirte que hay profecías que sí, Dios habla a través de sueños, a través de visiones. Una visión, para ponerlos así
Fácil. Permanece con los ojos abiertos. Un sueño, está con los ojos cerrados, está durmiendo. Así de sencillo. Yo espero que con estas verdades que encontramos directamente de la palabra del Señor, podamos reconocer quién es un verdadero profeta y quién es falso. Y es interesante que la hermana Elena de White cumplía estas características también en sus visiones, en sus sueños y en la manera de transmitir el mensaje y en su vida personal. Ella escribió: debemos seguir las indicaciones dadas por medio del espíritu de profecía. Debemos amar y obedecer la verdad para este tiempo. Esto nos salvará de aceptar fuertes engaños. Dios nos ha hablado mediante su palabra. Nos ha hablado por medio de los testimonios dados a la iglesia y por medio de los libros que han contribuido a aclarar nuestro deber actual y la posición que debemos ocupar. Obreros Evangélicos, página 323. Amado amigo, quiero que seas salvo. Quiero que puedas reconocer y no ser engañado. Quiero que vayas a la palabra de Dios, puedas entrar allí tu mente al estudio bíblico y reconocer la guía del Espíritu Santo. ¿Aceptas a que ese Espíritu Santo esté en tu interior? De que aceptando a Jesús, Él te pueda guiar por el camino verdadero, por el camino de paz, de verdad, por el camino que conduce a la salvación, porque ese camino es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Él. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amigos, quiero orar por ti en este minuto restante y quiero verte en el cielo muy pronto. Oremos. Nuestro Dios, gracias te damos, oh Padre Celestial, porque hemos podido ver que tú nos hablas. Todavía nos llamas tus hijos. Gracias por esa oportunidad que nos das de poder reconocerte a ti como Dios verdadero. Sigue hablándonos y continúa con nosotros con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición del Todopoderoso te acompañe. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti su preciosa paz. Es mi deseo y mi oración hoy contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde y que hoy podamos reconocer al profeta verdadero, al profeta de Dios, al profeta falso y podamos tomar la decisión por Jesús.